Este video se va a tratar sobre la formación de oxosales. Antes de empezar con la práctica, vamos a repasar algunos conceptos teóricos. Para poder formar una oxosal, primero tenemos que conocer su ecuación de formación. Esta nos va a indicar los reactivos que son necesarios para producir el compuesto. Podemos ver que para obtener una oxosal es necesario combinar un oxoácido con hidróxido. De esta manera obtenemos la oxosal junto con agua. Debajo encontramos un ejemplo de la formación de una oxosal. En este caso, el ácido nítrico, que es un oxoácido, reacciona con el hidróxido de plata. A partir de esta reacción se forma el nitrato de plata, que es una oxosal, junto con agua. Además de conocer la ecuación de formación, es importante tener en cuenta la fórmula general del compuesto. Esta fórmula nos va a indicar el tipo de elementos que forman parte del compuesto y cómo se ordenan. Podemos ver que en una oxosal siempre vamos a tener tres elementos diferentes. Primero un metal, luego un no metal y por último oxígeno. La diferencia entre las oxosales y las hidrosales es que las oxosales presentan oxígeno y las hidrosales no. Esto hace que las oxosales sean ternarias y las hidrosales sean binarias. En este caso podemos ver que el metal puede tener un subíndice que vemos que está representado con la letra N minúscula y ese subíndice va a estar dado por la carga del anión. El anión estaría representado por el no metal y los oxígenos que tenga la fórmula. Y su carga va a estar dada por la suma de sus números de oxidación. Vemos que el oxígeno tiene también un subíndice que está representado con la letra A. Este subíndice va a ir cambiando dependiendo del ácido que reaccionó para que se forme la sal. Fuera del paréntesis, donde vemos que está el no metal y el oxígeno, también hay un subíndice. Ese subíndice va a estar dado por la carga del catión. El catión es el metal. Y esa carga va a coincidir también con el número de oxidación que tiene el metal. En este caso podemos ver el ejemplo de la fórmula de una sal, que es el sulfito de aluminio, donde tenemos en primer lugar al metal, que es el aluminio, en segundo lugar al no metal, que es el azufre, y luego al oxígeno. El subíndice 2 que tiene el aluminio está dado por la carga del anión. El anión decíamos que era el no metal junto con los oxígenos. La suma de sus números de oxidación nos va a dar -2. El subíndice 3 que está fuera del paréntesis va a estar dado por la carga del catión. El catión era el metal. Y a su vez esa carga coincide con el número de oxidación del elemento, que es +3. Por último, vamos a ver las normas de nomenclatura tradicional para las oxosales. En las oxosales, como en los demás compuestos, vamos a ver que el nombre está formado por dos partes. La primera parte es el nombre genérico, que veíamos que en la mayoría de los casos nos indicaba el tipo de compuesto que teníamos, pero en este caso no. Ese nombre genérico va a estar dado por el ácido que reaccionó para que se forme la sal. Vamos a tomar de referencia el nombre del ácido, pero vamos a cambiar su sufijo. En este caso tenemos dos posibilidades. Cuando el elemento usa su menor número de oxidación, se utiliza el sufijo oso, ¿sí? En el ácido. Sin embargo, en la sal lo que vamos a hacer es reemplazar ese sufijo oso por el sufijo ito. Es decir, que de oso vamos a pasar a ito. Mientras que si el elemento usa su mayor número de oxidación, en el ácido usábamos el sufijo ico. Pero en la sal vamos a utilizar el sufijo ato, es decir, vamos a reemplazar ico por ato. Una regla memotécnica que habrán escuchado es oso chiquito, pico de pato, para recordar cómo es el cambio de los sufijos. En este ejemplo vemos el caso del ácido nítrico. ¿Sí? Si lo usamos para formar una sal, pasaría de nítrico
a nitrato, es decir que de ico vamos a pasar a ato. El segundo nombre o nombre específico en este caso va a estar dado por el nombre del hidróxido, de la base, y lo vamos a mantener tal como aparece en el hidróxido. Por ejemplo, si tenemos el hidróxido cuproso y lo queremos utilizar para formar una sal, el segundo nombre de la sal que se forme va a ser también cuproso. Lo vamos a mantener tal cual como aparece en la base. Por último, vamos a ver un ejemplo en el cual combinamos este primer ácido con esta base y vemos cómo se llamaría la sal que formen. Si tenemos ácido nítrico e hidróxido cuproso, vamos a formar nitrato cuproso. De nítrico vamos a pasar a nitrato en el primer nombre, es decir, de ico a ato, y en el segundo nombre vamos a mantener el nombre de la base, es decir, de cuproso pasamos también a cuproso. El nombre completo de la sal sería nitrato cuproso. El primer nombre cambia de ico a ato y el segundo se mantiene tal como aparecía en la base. Ahora que repasamos estos conceptos básicos, vamos a pasar a la práctica. Vamos a utilizar esta consigna para trabajar en el desarrollo de la práctica, la cual dice plantear la ecuación química del sulfato cúprico y perclorato plumboso. Entonces tenemos dos compuestos y hay que plantear la ecuación química para ambos. Para poder empezar con el planteo de la ecuación, primero tenemos que centrarnos en el nombre para analizarlo y saber el tipo de compuesto que tenemos. En este caso vamos a empezar con el sulfato cúprico. Y a partir de su nombre vamos a identificar el tipo de compuesto que es. Vemos que la primera parte del primer nombre es sul. Viene de sulfurus, o sea de azufre. Mientras que el segundo nombre es cúprico. Esta primer porción del nombre, cup, viene de cuprus, que sería cobre. Entonces, en el nombre vemos que se hace referencia a un no metal, que es el azufre, y a un metal, que sería el cobre. Cuando en el nombre de un compuesto se hace referencia tanto a un metal como a un no metal, sabemos que estamos en presencia de una sal. Además, sabemos que hay dos tipos de sales, las hidrosales y las oxosales. Para poder diferenciar las hidrosales de las oxosales, vamos de nuevo al primer nombre del compuesto y nos vamos a fijar en el sufijo que tiene ese primer nombre. En este caso el sufijo es ato. Cuando el primer nombre termina en ato o en ito, sabemos que es una oxosal. De lo contrario, si el primer nombre termina en uro, sabemos que es una hidrosal. Como termina en ato, en este caso sabemos que el sulfato cúprico es una oxosal. Para formar una oxosal sabemos que se necesita de un ácido, un oxoácido. En este caso el nombre del ácido sería sulfúrico. Recuerden que de ico pasábamos a ato y de oso pasábamos a ito. En este caso, como es sulfato, pasamos a sulfúrico. Vamos a ver que cambia un poquito el nombre. En este caso se agrega una U y una R. Sería sulfúrico, no sulfico, como uno esperaría, ¿no? Pero bueno, este sería el nombre correcto del ácido. Por la parte de la base, sabemos que necesitaríamos el hidróxido cúprico. Como vimos anteriormente, en el segundo nombre se mantiene el nombre de la base.
Ahora que sé los reactivos que necesito, voy a pasar a formarlos. Voy a cálculos auxiliares y voy a formar primero el ácido sulfúrico. Bien, para formar un oxoácido tengo que recordar que primero necesito formar el anhídrido y a ese anhídrido agregarle agua. En este caso voy a formar directamente el anhídrido. Para eso escribo el símbolo del no metal seguido del símbolo del oxígeno. Ahora voy a la tabla periódica y busco los números de oxidación de cada uno. Vamos a ver que si buscamos los números de oxidación del azufre, encontraremos el 4 y el 6. Más 4 más 6. El 2 que aparece no lo vamos a utilizar para formar anhídridos, ¿sí? Se utiliza para formar hidruros o hidrácidos. Como termina en ico, voy a utilizar la valencia o número de oxidación, mejor dicho, 6, que es la mayor. Y el oxígeno sabemos que trabaja con menos 2. Entonces hacemos el intercambio de los números de oxidación o valencias y el 6 del azufre pasa como subíndice del oxígeno y el 2 del oxígeno como subíndice del azufre. Como ambos son múltiplos, lo que vamos a hacer es simplificarlos. Ese 6 pasaría a ser 3 y este 2 queda como 1. Bueno, yo voy a borrar acá y voy a pasar en limpio. Este sería el resultado final. Ahora que tengo la fórmula del anhídrido, borro los números de oxidación que tenía como guía. Para formar el ácido voy a agregar agua. Para plantear la fórmula del ácido lo que voy a hacer es primero escribir el símbolo del hidrógeno, luego el del no metal y por último el del oxígeno. Todavía sin subíndices. Para saber el subíndice que va a tener cada elemento me voy a reactivos y cuento la cantidad de veces que aparece cada uno. Por ejemplo, el hidrógeno aparece 2 veces en el agua, entonces agrego el subíndice 2 al hidrógeno. El azufre aparece solamente una vez en el anhídrido, entonces lo dejo como está. Y el oxígeno aparece un total de 4 veces, 3 en el anhídrido y 1 en el agua, entonces agrego un sufijo 4. En este caso la mayoría quiere simplificar este 2 y este 4 que aparecen en el hidrógeno y en el oxígeno. Pero no podemos hacerlo porque en el azufre tengo solamente 1. Para poder simplificar, los subíndices todos tienen que ser múltiplos. En este caso, como tengo 1, no puedo hacerlo. O sea que esta sería la fórmula final del ácido sulfúrico. Ahora voy a plantear la fórmula del hidróxido cúprico. Para eso necesito primero formar el óxido cúprico, que lo voy a hacer de manera directa. Escribo el símbolo del metal y el símbolo del oxígeno. Voy a la tabla periódica y veo los números de oxidación de cada uno. El cobre puede trabajar con más 1 y con más 2. En este caso, como termina en ico, utilizo la mayor, que sería 2. Y el oxígeno, como vimos anteriormente, trabaja con menos 2. Hago el intercambio de números de oxidación, el 2 del cobre pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al cobre como subíndice. Como ambos son múltiplos, los debo simplificar. En este caso los voy a borrar directamente. También voy a borrar los números de oxidación que usé como guía. Ahora, para formar la base, agrego agua. La fórmula del hidróxido se plantea de la siguiente forma. Escribo el símbolo del metal, entre paréntesis el grupo oxidrilo, que es un hidrógeno y un oxígeno, y fuera del paréntesis voy a escribir el número de oxidación que tiene o que utiliza el cobre. En este caso es 2. Bien. Ahora que tengo la fórmula del ácido y del hidróxido, voy a plantear la ecuación de formación de la sal. Tengo el ácido sulfúrico, a esto le sumo el hidróxido cúprico y voy a obtener una sal. Para que la sal se forme, lo que debe ocurrir es la ionización de ambos compuestos, es decir que las moléculas se van a dividir formando iones. El ácido se divide de la siguiente manera: por un lado queda el hidrógeno y por el otro lado el resto de la molécula, que sería azufre 1
oxígeno 4. Y la base se divide de la siguiente manera. Por un lado queda el metal, que sería el cobre, y por el otro lado los grupos oxidrilos. Voy a escribir acá debajo los iones, cómo quedarían. No hace falta que ustedes lo hagan, yo lo hago simplemente para graficar un poco, ¿no? El hidrógeno sabemos que tiene número de oxidación más 1, por lo tanto su carga cuando esté formando un ion va a ser más 1. Recuerden que cuando tenemos un ion formado por un solo elemento, la carga de ese ion va a coincidir con su número de oxidación. Bien, para el azufre y el oxígeno vemos que el ion que formarían sería un ion formado por dos elementos. Vamos a escribirlo entre paréntesis, azufre 1, oxígeno 4. Para averiguar la carga de este ion hay dos opciones. La primera, que es la más simple, es la siguiente. Vemos cuántos hidrógenos tiene el ácido, en este caso 2, y ponemos entonces menos 2 como carga del ion, ¿sí? Entonces la carga negativa del anión coincide con la cantidad de hidrógenos. La otra opción es sumar los números de oxidación de los dos elementos. Yo lo voy a hacer acá debajo del ion porque arriba no tengo mucho espacio. Entonces el azufre sabemos que trabaja con más 6. El oxígeno vemos que trabaja con menos 2. Vemos que tengo solamente un azufre, entonces hago 1 por 6 me da más 6. Pero de oxígeno tengo 4, entonces tengo que multiplicar esa cantidad por la carga de cada, o mejor dicho, el número de oxidación de cada oxígeno. Entonces hago 4 por menos 2 me da menos 8. Si sumo 6 y menos 8, el resultado es menos 2. Entonces de las dos maneras obtengo la carga del anión. Repasamos, la primera era contar los hidrógenos y poner esa cantidad con signo negativo. Y la segunda es sumar los números de oxidación que tienen los dos elementos. Yo acá voy a borrar este cálculo y tengo esa carga para el sulfato. Por otra parte, el cobre va a tener dos cargas positivas y el oxidrilo veíamos hoy que tiene solamente una negativa. Los hidrógenos, los iones hidrógenos se van a tener que unir a los oxidrilos para formar agua. Por otra parte, el azufre y el oxígeno, que se llama ion sulfato, se va a tener que unir al cobre para formar una sal. Recordemos que la fórmula de la sal se escribe de la siguiente manera. Primero va el metal y luego entre paréntesis el no metal y el oxígeno. Para saber si la fórmula es correcta vamos a tener en cuenta las cargas que presentaba cada ion. El catión, que era el cobre, tenía carga más 2 y el anión, que era el azufre y el oxígeno, o sea todo esto, tenía carga menos 2. Vamos a sumar las dos cargas y vamos a ver cuál es el resultado. 2 menos 2 me da igual a 0. Como la suma de los números de oxidación me da 0, quiere decir que la molécula es neutra y por lo tanto está bien formada. Entonces ahora borro estos números de oxidación y sé que esta sería la fórmula correcta del sulfato cúprico. Voy a borrar estos iones que escribí acá para que quede más prolija la ecuación y estas divisiones. Ahora que tengo la ecuación planteada, tengo que verificar si está balanceada o no. Eso hago lo siguiente. Voy a verificar la cantidad que hay de cada elemento en reactivos y en productos. De hidrógeno tengo 2 más 2, 4 en reactivos y tengo solamente 2 en productos. De azufre tengo 1 en reactivos y también tengo 1 en productos. De cobre tengo 1 en reactivos y también tengo 1 en productos. Y de oxígeno tengo 4 más 2, 6 en reactivos y en productos tengo 4 más 1, 5. Como el hidrógeno
y el oxígeno no se encuentran balanceados, puedo decir que la ecuación total está desbalanceada. Para balancear la ecuación hago lo siguiente. Voy a tratar de que coincidan los hidrógenos del ácido con los oxidrilos de la base. Y a partir de eso veo qué cantidad de agua se forma. Tengo 2 hidrógenos en el ácido y 2 oxidrilos en la base. Coinciden. Entonces, si tengo 2 hidrógenos y 2 oxidrilos, se deberían formar 2 moléculas de agua. En este caso tengo solo una, por lo tanto voy a agregar el coeficiente 2. Con este simple agregado del 2 en el agua debería quedar balanceada la ecuación. Vamos a ver si esto se cumple o no. Empezamos de vuelta a hacer el conteo. En hidrógeno tengo 2 en el ácido más 2 de la base, son 4. Y en productos tengo 2 por 2, 4 también en productos. O sea que ahora sí coincide. De cobre tengo 1 en reactivos y 1 en productos. Y por último, de oxígeno tengo 4 más 2, 6 en reactivos. Y tengo 4 más 2, 6 también en productos. O sea que ahora sí coincide y la ecuación está balanceada. Bueno, antes de empezar con el último compuesto, voy a borrar esto que escribí y voy a pasar en limpio la ecuación balanceada en la parte superior de la pantalla. Vamos a seguir ahora con el perclorato plumboso. Acá de nuevo debo identificar el tipo de compuesto que tengo, ¿sí? Vemos que el primer nombre hace referencia al cloro, que es un no metal, y el segundo nombre hace referencia al plomo, que es un metal. Entonces, como tengo en el nombre del compuesto referenciado a un no metal y a un metal, sé que es una sal. Voy al primer nombre y veo el sufijo que presenta. En este caso, presenta el sufijo ato, ¿sí? Como presenta el sufijo ato, sé que es una oxosal, ¿sí? Porque si presentaba el sufijo ato o ito, era una oxosal. En este caso, el primer nombre además presenta un prefijo que sería per. Vamos a ver que los prefijos se mantienen igual. Tanto hipo como per van a permanecer de la misma manera. Lo único que va a cambiar va a ser el sufijo, que va a pasar de oso, acá lo escribo, de oso a ito, y de ico a ato. Pero los prefijos se mantienen igual. Bueno, ahora tengo que ver los reactivos que necesito. Como es una oxosal, voy a necesitar un oxoácido. En este caso va a ser el ácido per clor ico, ¿sí? De ato pasábamos a ico. Acá, perdón, escribí ica y era ico. Bien. Y para la base voy a necesitar el hidróxido plumboso. Porque se acuerdan que el nombre de la base se mantiene igual en la sal. Ahora en cálculos auxiliares voy a hacer el planteo de ambos compuestos. De esa forma tengo el ácido y el hidróxido necesarios. Tengo el ácido perclórico más el hidróxido plumboso. Recordemos que el ácido se va a ionizar, por un lado el hidrógeno, por el otro lado el cloro y los oxígenos,
y que la base también se ioniza, dejando por un lado el plomo y por el otro lado los grupos oxidrilos. ¿Qué pasaba con los hidrógenos del ácido y los oxidrilos de la base? Formaban agua. Entonces el plomo de la base se va a tener que unir a el anión que me deja el ácido. Ese anión va a estar formado por cloro y los 4 oxígenos. Y lo voy a copiar tal cual como aparece acá, pero sin el hidrógeno. Para ver si esta es la fórmula correcta de la sal, voy a hacer lo siguiente. Me voy a fijar en la carga que tendría cada ion. El plomo, que es el metal, sería el catión y va a tener 2 cargas positivas. ¿Por qué? Porque la carga de un ion que tiene solo un elemento coincide con su número de oxidación. Bien, y en este caso, para saber la carga de todo el anión, voy a fijarme en la cantidad de hidrógenos que tenía el ácido. El ácido, antes de ionizarse, tenía solamente un hidrógeno. Por lo tanto, todo este anión va a tener solamente una carga negativa. ¿Sí? Bueno, ahora si sumo estos dos números de oxidación, veo que el resultado no me da 0, me da más 1. Esto quiere decir que esta fórmula todavía no está completa. Bueno, acá voy a borrar esto. Para poder completar voy a hacer lo siguiente. El 2 del plomo va a pasar como subíndice del perclorato, ¿sí? El cloro y los oxígenos. Y el 1 del perclorato va a pasar como subíndice del plomo. Como es 1 no lo voy a escribir. Bueno, ahora verifico si es correcta la fórmula o no. Multiplico el subíndice del plomo, que es 1, por el número de oxidación, que es más 2. 1 por más 2 me da más 2. Ahora multiplico el subíndice del perclorato por la carga que tiene, ¿sí? En este caso sería 2 por menos 1 me va a dar menos 2. 2 menos 2 me da como resultado 0. Eso quiere decir que esta sería la fórmula correcta. Bueno, ahora voy a borrar esto para pasar un poco en limpio. También borro estas divisiones. Y lo último que me queda es ver si la ecuación está balanceada o no. Podemos notar que la ecuación no está balanceada porque la cantidad de hidrógenos que tengo en reactivos es 1 más 2, 3, mientras que en productos tengo solamente 2. Por otra parte, en reactivos tengo solo un cloro, en productos tengo 2. Por último, la cantidad de oxígenos tampoco coincide porque en reactivos tengo 6 y en productos tengo 9. Bueno, voy a pasar a balancear la ecuación haciendo coincidir la cantidad de hidrógenos del ácido con los oxidrilos de la base. Como tengo 2 oxidrilos y solamente un hidrógeno, voy a agregar un coeficiente 2 delante del ácido. Ahora tengo 2 hidrógenos y 2 oxidrilos. Entonces, si tengo 2 hidrógenos y 2 oxidrilos, se van a formar 2 moléculas de agua. Agrego un coeficiente 2 delante del agua. Voy a verificar si la ecuación está balanceada. Entonces tengo el hidrógeno, en reactivos hay 2 más 2, 4. Y en productos tengo también 4 que están en el agua. El cloro, tengo 2 en reactivos, en el ácido, y también 2 en productos en la sal. Después, bueno, voy a seguir acá. Para el plomo, vemos que en reactivos hay 1 y en productos también hay 1. Por último, para el oxígeno tengo 4 por 2, 8, más 2, 10 en reactivos, y en productos tengo 4 por 2, 8, más 2 también 10 en productos. Como todos los elementos están balanceados, también la ecuación está balanceada. Bueno, ahora voy a borrar un poco esto y pasar en limpio la ecuación balanceada. Ahora, habiendo planteado las dos ecuaciones, doy por finalizado el video. Espero que les haya sido útil.